Ahí sí, hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Vamos a ver probabilidad condicionada, regla de la suma en probabilidad y también regla del producto. Vamos a ver diferentes tipos de probabilidades y cómo estas se calculan. Entonces, como siempre, también vamos a partir recordando por qué estamos o por qué van a tener ustedes esta clase, ¿cierto? Ustedes tienen un objetivo mucho más grande que aprender probabilidades, que es poder aprobar su cuarto medio. Por lo tanto, para lograrlo, ¿cierto? Hay que recorrer un camino con altos y bajos, y parte de ese camino implica aprender sobre probabilidades, ¿ya? Y hoy vamos a continuar entonces hacia ese objetivo, aprendiendo estos diferentes tipos de probabilidades que vamos a ver hoy. Entonces, hoy día tenemos cuatro objetivos. El primero va a ser recordar la regla de Laplace y su aplicación, que fue lo que vimos en la clase anterior. El segundo objetivo es comprender y aplicar la probabilidad condicionada, que es uno de los tipos de probabilidad que vamos a ver hoy. El tercer objetivo es comprender y aplicar la regla de la suma, o suma de probabilidades. Y el último objetivo es comprender y aplicar la regla del producto o el producto de probabilidades. Bien, entonces vamos a partir con el primer objetivo, que es recordar la regla de Laplace, ¿sí? O qué era la probabilidad y cómo se calculaba. ¿Ya? Para los que no estuvieron en la clase pasada, esta diapositiva es muy importante. Bien, entonces, la probabilidad, ¿cierto?, era la posibilidad en matemática de que ocurra un evento, y esa posibilidad de que ocurra un evento o un suceso lo podemos calcular en matemáticas a través de una fórmula que nos da la regla de Laplace, ¿sí? Y la fórmula es la que aparece ahí arriba, que dice: la probabilidad de que ocurra un evento A es un evento cualquiera, así como un evento X, un evento Z, puede ser cualquier letra, la que ustedes quieran. La probabilidad de que ocurra un evento o un suceso va a ser igual a el número de casos favorables a que ocurra ese suceso A, bien, ya vamos a ver un ejemplo para recordar, dividido, recordamos que esa línea es división, número de casos posibles que se pueden generar en ese evento en particular. Bien, vamos a ver el ejemplo. Y antes de ver el ejemplo, saludo también a Camila también, que está representando a Puente Alto. Qué bueno que también están conectados desde allá. Entonces, el ejemplo. Este es el ejemplo que vimos en la clase anterior. Bien, imaginemos un suceso donde yo lanzo una moneda, ¿cierto? Y me preguntan cuál es la probabilidad de que salga sello. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda, ¿cierto?, esa moneda caiga, mejor dicho, para que ustedes lo vean, con el sello, ¿cierto?, hacia arriba, o que salga sello al lanzar esa moneda. Entonces, vamos a ocupar la regla de Laplace, ¿sí? Estamos recordando cómo se aplicaba esta regla. ¿Qué decía esta regla? Decía, primero tenemos que ocupar, ¿cierto?, la fórmula de arriba, y para eso vamos a calcular primero cuáles son los números, los números totales de casos que podrían ocurrir en este evento, número de casos posibles que se le llama. Bien, y al lanzar una moneda podemos tener dos casos, ¿cierto? Podemos tener el caso de que salga cara o el caso de que salga sello. No hay más opciones. Una moneda no tiene más de dos caras, ¿sí? No hay más opciones. Por lo tanto, el número de casos posibles sería 2, ¿sí? A diferencia de un dado, ¿se recuerdan el ejemplo del dado? En un dado tiene 6 caras, por lo tanto, yo al lanzar un dado puedo tener 6 posibles opciones. Sí, me puede salir un 1, me puede salir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Por lo tanto, al lanzar un dado, el número de casos posibles sería 6, porque tengo 6 caras, ese dado, mejor dicho, ese dado tiene 6 caras. Pero en el caso de la moneda, que estamos viendo acá, para recordar el ejemplo, o cómo se aplicaba esta regla, tenemos dos casos posibles, que salga cara o que salga sello, ¿sí? Y el número de casos favorables al evento A, ¿cuál es el evento A en este caso? Que salga sello. ¿Cuál es el número de casos favorables a sello? Y tenemos 1. Aquí en esta parte de acá, en el número de casos favorables al evento que queremos calcular su probabilidad, siempre va a ser el número de casos favorables del total, ¿sí? O sea, este número nunca puede ser mayor del total, ¿sí? Siempre va a ser menor. El número de casos favorables siempre va a ser menor al total, porque el total son todos los casos que me pueden salir, y el número de casos favorables son los casos dentro de ese total, cuántos casos son favorables al evento del cual yo estoy calculando la probabilidad. Bien, y en este caso estamos calculando la probabilidad de que salga sello. Por lo tanto, el número de casos favorables a sello, de los dos casos, solamente uno es favorable a sello. Por
Porque un caso es cara y el otro caso es que me salga sello. De esos dos, ¿cuál es favorable a sello? Solamente uno. Bien. Por lo tanto, ya teniendo los valores, los reemplazo en la fórmula de arriba. ¿Sí? Y la probabilidad de que salga sello va a ser igual a número de casos favorables a sello, 1, dividido en el número de casos posibles, que es 2. Y me queda un medio. Si hago esa división en la calculadora, me da 0,5. Bien. Y recordemos que si multiplicamos ese valor, lo voy a mover para acá. Si multiplicamos ese valor, el 0,5 por 100, obtenemos el porcentaje. ¿Sí? La probabilidad la podemos expresar de tres formas. Como fracción, como decimal o como porcentaje. En este caso, si multiplicamos 0,5 por 100, nos va a dar 50, es decir, 50%. Por lo tanto, la probabilidad de que salga sello es de un 50%. O de un medio o de 0,5. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos alcanzado o hemos ya visto nuestro primer objetivo, que es recordar la regla de Laplace. Ojalá, por favor, si dudas, vayan escribiendo ahí en el chat para poder ir aclarándolas, ya, porque esto es fundamental para poder ver los diferentes tipos de probabilidades que vamos a ver hoy. Bien, entonces, ya recordando cómo se aplicaba o cómo se calculaban probabilidades, vamos a comprender y aplicar la probabilidad condicionada. Ya, ahí dice proporcionalidad, no, es probabilidad. Bien, yo lo escribí mal. Vamos a comprender y aplicar la probabilidad condicionada. Veamos cuál es. Pues ahí sí. Existen 4 tipos de probabilidad. ¿Ya? Una probabilidad marginal, que dice la probabilidad de que ocurra un evento X, que eso es lo que ya estábamos calculando. Existe una probabilidad unión, que es la probabilidad de que ocurra un evento u otro. La probabilidad conjunta, de que la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo, y la probabilidad condicional, que tiene ese símbolo que aparece ya, ¿sí? Y que nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento X sabiendo que ha ocurrido un evento Y. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que ocurra un acontecimiento sabiendo que ya ha ocurrido otro. ¿Bien? Esa es la probabilidad condicional, porque en el fondo depende de uno que ya se sabe que pasó. ¿Sí? Entonces, probabilidad condicionada o condicional se calcula también a través de una fórmula, que es la que aparece ahí, que dice la probabilidad, vamos a ver, la probabilidad de que ocurra A, ¿sí? Sabiendo que ya ocurrió B, así se lee, ¿bien? Así se lee o se interpreta eso que está ahí arriba, la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió B, ¿sí? Y eso va a ser igual a este símbolo que es nuevo para ustedes, ¿sí? Que significa I, ¿sí? Entonces, esa es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B, va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, ¿sí? La probabilidad de que ocurran los dos acontecimientos, dividido, recordemos que esa línea es de división, la probabilidad de que ocurra el acontecimiento B, ¿sí? Esa es la fórmula. Entonces, es la probabilidad de que ocurra un evento y el otro, dividido en la probabilidad de que ocurra el segundo evento, el evento B, ¿sí? El que ya ocurrió. Vamos entonces a ver cómo se aplica esta fórmula con un ejemplo. Bien. Dice, después viene un ejercicio para ustedes. Dice el ejemplo. La siguiente tabla, la que está aquí, representa los resultados de una encuesta sobre hábitos de lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger a una persona al azar, ¿sí? de esta encuesta que se aplicó, a esa persona le guste leer sabiendo que es mujer? ¿Sí? Entonces, tenemos acá una tabla, muestra los hábitos de lectura de las diferentes personas, de hombres, mujeres, y acá está el total. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, a esta persona le guste leer sabiendo que la persona que vamos a elegir es mujer. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a ocupar la fórmula de arriba, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer al enfrentar un ejercicio de probabilidad condicionada es poder identificar cuál es el evento A y cuál es el evento B, ¿sí? El evento B siempre va a ser el que ya ocurrió, ¿bien? Y el evento A es el que no ha ocurrido, ¿sí? Entonces,
identificando el elemento B, ya automáticamente ustedes van a poder decir cuál es el A. ¿Sí? En este caso teníamos dos eventos. ¿Sí? Uno, que a la persona le guste leer, y el otro, que al sacar una persona al azar sea mujer. ¿Sí? Ya sabemos, dice el ejercicio, sabiendo que es mujer, sabemos que vamos a sacar a una mujer. ¿Sí? Por tanto, ese sería el evento B. Y que le guste leer sería el evento A. Bien, entonces vamos a calcular por partes los diferentes elementos que nos pide la fórmula para luego poder calcular la probabilidad condicionada. Y también les recuerdo la fórmula de la regla de Laplace, que la vamos a ocupar también para poder calcular las otras probabilidades de arriba. Entonces, primero vamos a calcular la probabilidad de que ocurra B, es decir, la probabilidad de que al sacar a una persona al azar, esta sea mujer, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? La probabilidad de que al elegir una persona al azar, esta sea mujer, que es la probabilidad B. Vamos a calcular primero lo de abajo, ¿bien? Y esa probabilidad va a ser, sería, aquí solamente tenemos que tomar los datos que nos sirven para esta probabilidad, ¿sí? El número de casos posibles, esto de acá está calculado con esta fórmula, ¿bien? El número de casos posibles va a ser la cantidad total de personas que hay en esta tabla, ¿sí? ¿Y cuántos son en total? 120, porque hay 60 mujeres, que es el total de mujeres, 60 hombres y 120 en total. Por lo tanto, nuestro número de casos posibles son 120. O sea, de la totalidad de las personas, yo puedo sacar, tengo 120 casos posibles. Puedo sacar a la persona número 1, la persona número 2, la persona número 80, la persona número 100, la persona número 120. ¿Sí? Entonces, el número de casos posibles es 120 y el número de casos favorables a el evento para el cual estoy calculando la probabilidad, que es que sea mujer, tengo que ver de este total, de este 120, ¿cuántas son mujeres? ¿Y cuántas son mujeres según esta tabla? 60, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que al sacar una persona al azar, esta sea mujer, es 60 dividido en 120. Si hago eso en la calculadora, me da 0,5. Bien. Ahora, nuevamente, si hay dudas, me van diciendo, por favor, en el chat. Vamos a calcular la probabilidad, voy a mover para que puedan ver la tabla. La probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que al sacar una persona al azar, esta sea, le guste leer y además sea mujer. Que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que al sacar una persona al azar, esta le guste leer y sea mujer? ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos que ver el número de casos posibles. El número de casos posibles es del total de personas, cuántos casos puedo tener, que también es 120, ¿sí? Porque esta tabla tiene un total de 120 personas. Y de esas 120 personas, ¿cuántas son mujeres y les gusta leer? ¿Sí? Recuerden que esto significa y. ¿Cuántas les gusta leer y son mujeres? Entonces yo voy a la tabla y digo, ¿le gusta leer? Aquí está, pero de estas que les gusta leer, ¿cuántas son mujeres? 40. Bien, por lo tanto, nuestro número de casos favorables a mujeres que les guste leer y ser mujeres va a ser 40. Bien, por lo tanto, nuestra probabilidad de que al elegir una persona al azar salga alguien que le guste leer y sea mujer es 40 dividido en 120. Y 40 dividido en 120, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 0,33333. Bien. Entonces, ahora, si nos fijamos, ya calculamos la probabilidad de que ocurra A y B y la probabilidad de B. Por tanto, podemos hacer uso de la fórmula y calcular la probabilidad condicionada, que es la que nos están preguntando. ¿Qué hago ahora? Reemplazo los valores que calculé ya en mi fórmula y obtengo la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A y B, que es 0,33333, ¿sí? Eso significa... ¿Cómo me pongo por acá? Eso significa esa rayita, ¿sí? Esa rayita significa que el decimal sigue infinitamente con el 3 para siempre, forever, ¿sí? Entonces, 0,33333, ¿cierto? Infinitamente, que va a ser la probabilidad de que ocurra A y B, dividido la probabilidad de que ocurra B, que nos dio 0,5. Bien, por lo tanto, la probabilidad condicionada va a ser 0,33333 dividido en 0,5. Y si hacemos eso en la calculadora, nos va a dar aproximadamente 0,666666, ¿sí? Y si multiplicamos eso por 100,
nos va a dar, si no me equivoco, alrededor de un 66%. Bien. Y esto es, hasta acá termina el ejercicio de probabilidad condicional. Bien. Ahora vamos a ver un ejercicio para ver si se logró comprender cómo se resolvía. Bien, o cómo se hacía. Si no logro comprenderlo, bueno, intenta hacer el ejercicio y luego lo revisamos, ¿sí? Recuerden que estamos aprendiendo. Coreana chilena, hola, no me acordaba de ti, no me acuerdo de tu nombre, creo que era Javiera. Si no, me corriges. Así que saludos también a coreana chilena desde Paine. Ya, vamos a ver entonces un ejercicio que les voy a pedir que ojalá lo resuelvan con algún compañero, o con otros compañeros, o si quieres solo, pero idealmente con algún compañero. Bien, vamos a ir por parte, ¿sí? Para que vayan comprendiendo cómo es el proceso para calcular la probabilidad condicionada. Entonces, tenemos, ¿cuál es la probabilidad? Voy a poner por aquí y me voy a achicar un poquito. Ahí sí. Aquí. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar de un curso, ¿sí? Este sea reprobado sabiendo que es hombre. Bien, esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sacar, o elegir, mejor dicho, más que sacar a un estudiante al azar, sea reprobado sabiendo que es hombre? ¿Sí? Ahí tenemos la tabla que nos muestra los resultados de un curso, ¿cierto? Que el total es 30. De las mujeres, 16 aprobaron, 2 reprobaron. Ahí está el total. De los hombres, 9 aprobaron, 3 reprobaron y 2 es el total. Y del total del curso, 25 aprobaron, 5 reprobaron y 30 es el total del curso. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, sea hombre? ¿Sí? Esto sería lo mismo a calcular la probabilidad de que ocurra B, es decir, esto de acá abajo. ¿Sí? Estamos calculando esto primero. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, sea hombre? Bien, les voy a pedir que me vayan escribiendo su alternativa, aquí están las alternativas, en el chat para poder ir revisando. ¿Ya? La primera alternativa dice que es 2 dividido en 30, la segunda alternativa dice que es 12 dividido en 30, la alternativa C dice que es 16 dividido en 30 y la alternativa D dice que es 12 dividido en 25. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que elegir un estudiante al azar, ¿cierto? Total de 30 de un curso, sea hombre? Esa es la pregunta. ¿Ya? Veo que Camila Gutiérrez ya nos respondió, ¿cierto? Dice que es la B. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta para poder revisar. Coreana, chilena, me dijo que sí, ya asumo que me dijo que sí, que se llamaba Javiera. Así que la Javi dice que es la B. Juan Rosas, que es la B. Paulita Maldonado también. Revisamos entonces. Ups. Y efectivamente es la B, ¿cierto? La probabilidad de que elegir una persona al azar, sea hombre, es 12. ¿Por qué? Porque es 12 porque en el curso hay 12 hombres. ¿Y por qué es 30? Porque el curso tiene 30 alumnos. Por lo tanto, el total de casos posibles es efectivamente 30. 12 partido en 30. Hacemos la división y eso nos va a dar 0,4 o 40%, ¿cierto? 0,4% nos va a dar 40%. Alicia Jacqueline también dijo que era la B. Muy bien. Alicia, no te había... Ah, sí, estaba más arriba, sí te había saludado. Bien. Segunda pregunta, entonces. Es el mismo ejercicio, ¿sí? El mismo ejercicio, pero otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, sea reprobado y sea hombre? Bien, estamos calculando ahora entonces esto de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, sea reprobado y sea hombre? Bien. Nuevamente les pido que me vayan escribiendo sus alternativas y aquí tenemos 4 alternativas. Alternativa A, 2 partido en 30. Alternativa B, 3 partido en 30. Alternativa C, 5 partido en 30. Y alternativa D, 3 partido en 12. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar de este curso, esté reprobado y sea hombre? Bien. La Javi ya dio su respuesta, dice que es la B. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta para poder revisar. Dice Camila Gutiérrez que es la D.
Dice Juan Rosa que es la B y Paulina Maldonado que es la B. Ya, revisamos entonces y la correcta, doble de tambores, es la B. Ya, vamos a ver por qué, para los que respondieron que era la B. Porque recordemos que la probabilidad de que ocurra A y B va a ser, vamos a calcular, ¿cierto? Como con esto, ¿sí? El número de casos posibles, que ese fue el error que tuvieron, no sería 12, sería 30. Bien, porque el total del curso tiene 30. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar de este curso, del total del curso, ¿sí? Este sea reprobado y sea hombre? Entonces, del total del curso, ¿sí? No, si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un hombre este esté reprobado? Quizás ahí podría ser esa. Bien, pero nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que al elegir un estudiante de este curso, que tiene 30 alumnos, este sea reprobado y hombre. Bien, y como nos dicen de este curso, o como es la probabilidad de elegir un estudiante de este curso, el número de casos posibles sería 30, porque el curso tiene 30 alumnos. Si tengo 30 casos posibles, si elijo a alguien al azar, puedo tener 30 casos posibles, ¿sí? Y la cantidad de hombres reprobados, o la cantidad de reprobados y hombres, o de hombres reprobados, efectivamente es 3, que ahí ya todos acertaron, por lo menos los que respondieron en el chat, pero el número de casos posibles sería 30, ¿sí? En general, en estos dos casos siempre el número de casos posibles va a ser el total, ¿ya? Así que para que se fijen eso para los siguientes ejercicios o cuando estudien para la prueba. Y por último, ya vendría, ¿cierto?, calcular la probabilidad condicionada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, esté reprobado sabiendo que es hombre? ¿Sí? Ya calculamos anteriormente los valores de la fórmula, ¿cierto? Aquí, si no lo calcularon, mejor dicho, si no lo anotaron, bueno, van a tener que volver a calcularlo, porque ahora nos están pidiendo el resultado, esto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, sea reprobado y sabiendo, que es hombre? Y tenemos también 4 alternativas, ¿sí? Y ahí solamente yo les puse la división, cuáles son los valores que tendríamos que dividir, ¿sí? Después vamos a ver el resultado, cuando veamos cuál es la correcta. Bien, pero ¿cuál de estas alternativas sería correcta? 0,4 dividido en 0,1, 0,3 dividido en 0,15. Paulina Maldonado dice que es la A. Y Juan Rosas dice que es la C. Ya, ahí están dando vuelta algunos. Vamos a ver qué dice el resto para ver si es la A o la C, o la B o la D. A lo mejor alguien puede pensar que es la otra. Coreana Chilena dice que es la C. Ya, Coreana y Juan están de acuerdo. O sea, Javi y Juan están de acuerdo. Voy a esperar una cuarta y si no, revisamos. Ya, parece que sí. Ya, vamos a revisar entonces. La correcta es la alternativa C, efectivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad condicionada, ¿sí? Cristian Zapata también puso la C, muy bien. Va a ser la probabilidad de que ocurra A y B, y vimos recién, que la probabilidad de que ocurra A y B es 0,1, ¿sí? Ahí está, 0,1, ahí está. 0,1, por lo tanto, va a ser 0,1 dividido en 0,4, que es el otro valor que nos dio. ¿Sí? El único error que cometió por ahí la persona que respondió que era la A fue que invirtió los valores, ¿ya? Así que ojo con eso, porque en la prueba les van a poner estos distractores. Ya tienen que fijarse bien cuánto les dio esto y cuánto les dio esto, ¿sí? Y poner el valor que corresponda, no invertirlos, ya, para que no les pase a ustedes en la prueba. Pero muy bien a los que respondieron que era la C, porque efectivamente es la C. Y si hacemos la división en la calculadora nos da 0,25. Y si multiplicamos eso por 100 nos va a dar 25%. ¿Sí? ¡Súper! Continuamos entonces. Hemos logrado por fin nuestro segundo objetivo. Ahora vamos a ver los siguientes dos tipos de probabilidades. Espero alcanzar con el tiempo. Vamos por comprender y aplicar la suma de probabilidades o la regla de la suma. ¿Qué dice? Esta regla permite calcular la probabilidad de que ocurran 2 o más eventos, ¿sí? Aquí no hay un evento sabiendo que ocurrió otro, no. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento y este evento?
¿sí? En un mismo acontecimiento, de que ocurran dos cosas al mismo tiempo. Esa es la regla. Para eso se ocupa la regla de la suma, ¿sí? Entonces, vamos a tener como dos aplicaciones para esta regla de la suma. La primera es para eventos que son excluyentes entre sí, ya que quiere decir que son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, bueno, sale el ejemplo de las cartas, pero les voy a dar más. Entonces, la regla de la suma se puede aplicar, hay dos modalidades. Una para eventos excluyentes, es decir, para dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Que no puede ser uno y el otro, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y para eso se aplica la fórmula que aparece ahí, que dice, la probabilidad de que ocurra A o B, o sea, de que ocurra un evento A o un evento B, va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. ¿Sí? Esto es cuando son excluyentes entre sí. Por ejemplo, tenemos acá, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo de 52 cartas, esta sea diamante o trébol? Bien, tenemos dos eventos, que sea diamante o que sea trébol. Bien, pero si yo saco una carta de este mazo, esta carta no puede ser trébol y diamante a la vez, ¿cierto? Por lo tanto, sería excluyente. Porque yo sacar esta carta no puede ser trébol y no puede ser diamante al mismo tiempo. Por lo tanto, estos dos eventos, que sea diamante y que sea trébol, son excluyentes entre sí. Y como son excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo, ocupo esa fórmula de allá arriba. ¿Sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, al tirar un dado, te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3 o 4? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, si yo al lanzar un dado, ¿cierto? No me puede salir el 3 y el 4 al mismo tiempo. Tendría que ser un dado con estas como superficies como tornasol, así que cambian de figura. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, al lanzar un dado, yo no puedo obtener un 3 y un 4 al mismo tiempo. Por lo tanto, estos dos eventos son excluyentes y por lo tanto voy a aplicar la regla de la suma que aparece aquí. Sigamos con el ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo de 52 cartas, esta sea diamante o trébol? Dos eventos excluyentes. Entonces, la probabilidad de que... Vamos a calcular las probabilidades por separado, como lo hemos hecho continuamente. Primero, la probabilidad de que sea diamante, o sacar diamante, como dice. ¿Sí? La probabilidad de que sea diamante va a ser igual a ¿qué? Al número de casos posibles, ¿cierto? Que son 52, porque el mazo tiene 52 cartas. Y arriba, el número de casos favorables a sacar un diamante, que sería 13, porque un mazo de 52 cartas tiene 13 cartas de cada pinta. 13 cartas diamante, 13 cartas trébol, 13 cartas picas y 13 cartas de corazón. Por lo tanto, ¿cuántos casos posibles tengo para sacar un diamante? Son 13, porque hay 13 cartas que son diamantes. ¿Bien? Entonces, 13 dividido en 52, hago la división, 0,25 por 100, 25%. Ups. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que al sacar una carta al azar de este mazo, este sea trébol. Y sería exactamente lo mismo. ¿Bien? El número de casos total o posible son 52 porque el mazo tiene 52 cartas. ¿Cuántas de esos 52 casos pueden ser trébol? 13, porque hay 13 cartas tréboles. 13 dividido en 52, 0,25, y eso me va a dar por 100, 25%. Y ya calculé la probabilidad de que salga diamante y que salga trébol. ¿Y qué va ahora? Simplemente lo sumo, como dice la fórmula de arriba. La probabilidad de que ocurra A o B, o mejor dicho, la probabilidad de que salga diamante o trébol, va a ser igual a 0,25, que es lo que nos da allá arriba, más 0,25, que es lo que nos dio acá abajo. Y eso nos da 0,5, que multiplicado por 100, nos da que es de un 50%. ¿Sí? Entonces, a sacar una carta al azar de un mazo de 52, la probabilidad de que salga diamante o trébol es de un 50%. ¿Sí? Súper. Ojalá se haya comprendido. Tenemos ahora la siguiente modalidad. ¿Sí? Recuerden que les dije al inicio que para la regla de la suma teníamos dos modalidades. Bien. Entonces, dice, esta regla que está acá, ¿cierto? Nos permite la regla de la suma calcular
la probabilidad de que ocurran 2 o más eventos. Ahora vamos a ver cuando estos eventos no son excluyentes, ¿sí? Anteriormente vimos eventos excluyentes, que no podían ocurrir al mismo tiempo. Pero en este caso vamos a ver eventos que no son excluyentes, es decir, que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Bien? Y para eso se ocupa la fórmula que está ahí arriba, que dice, la probabilidad de que ocurra A o B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra el evento A y B. ¿Sí? Menos la probabilidad de que ocurra el evento A y B. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo de 52 cartas, ¿sí? Esta sea un rey o, que sería el rey, ¿cierto? Sería el evento A, o una carta corazón, ¿sí? Que sería el evento B. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo de 52 cartas, esta sea un rey o sea una carta corazón? Bien. Entonces son eventos que, que no son excluyentes, porque yo al sacar una carta, ¿cierto? Esta puede ser rey y puede ser un corazón también al mismo tiempo, porque puede ser un rey de corazones. Por lo tanto, pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Puedo sacar yo un rey y puedo sacar una carta corazón. Por lo tanto, sí pueden ocurrir al mismo tiempo y por eso no son excluyentes. Bien, pero acá nos preguntan cuál es la probabilidad de que salga un rey o salga corazón. Bien, y primera pregunta para ustedes, antes de que yo ponga aquí el resultado. ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra, de que salga rey? ¿Sí? Escriban por favor en el chat, como fracción. ¿Cuál sería la probabilidad de que al sacar una carta al azar de este mazo, esta carta sea rey? ¿Sí? Estamos calculando el evento A. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta sea rey? Y me van escribiendo en el chat su respuesta. Mabel Carballo nos saluda desde Puente Alto. Hola Mabel, qué bueno que te integras a la clase. Estoy pidiéndole a los chiquillos que calculen cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de un mazo de 52 cartas, esta sea rey. Estamos calculando la probabilidad de que ocurra el evento A. La Javi, muy bien, muy rápidamente nos responde, 4 partidos 52. Revisamos entonces y... Ups, ya nos queda poquito tiempo. Efectivamente es 4 partidos 52, ¿cierto? Si hacemos la división, muy bien Javi, nos da 0,08, eso por 100, 8%. Muy bien. Paulina Maldonado, 4 partidos 52, muy bien. Alicia Jacqueline también está bien, probablemente yo aquí creo que aproximé el resultado, por eso me dio 0,08. Ya no hemos visto aproximación, pero les voy a pedir que me lo vayan escribiendo en decimal, perdón, en fracción, como lo hizo la Javi y lo hizo Paulina Maldonado, ¿ya? Para que nos manejemos con los mismos valores, ¿ya? Pero si Alicia, Juan y Mabel obtuvieron su resultado dividiendo 4 dividido en 52, está bien, ¿sí? Bien. Ahora la probabilidad de que ocurra B. Nuevamente lo escriben en el chat como fracción. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta carta sea un corazón? ¿Sí? Probabilidad de que ocurra B. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta sea corazón? Y me la escriben en el chat. ¿Sí? Y los que ya terminen, váyanse a calcular inmediatamente la siguiente probabilidad, no la escriban todavía en el chat hasta que yo lo diga, de la probabilidad de que al sacar una carta, esta sea rey y corazón. ¿Sí? Esta de aquí. Los que ya terminan esta, van resolviendo esta. Pero en el chat les pido que me escriban solamente la probabilidad de que ocurra, de que saca corazón. Y veo ya algunas respuestas. Juan Rosas, 13 partidos 52, Paulina Maldonado también. Y revisamos, y efectivamente 13 partidos 52, que nos da 0,25 por 100, 25%. Perfecto. Ahora sí, entonces lo que ya lo calcularon, calculemos ahora la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, ¿sí? Esta sea rey y corazón. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta carta sea un rey y sea un corazón? ¿Cuál es esa probabilidad? Como fracción, nuevamente. ¿Ya? Si no saben cómo calcularlo, por favor escríbanme no sé para poder ir revisando y seguir avanzando. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta sea rey y corazón al mismo tiempo? ¿Cuál es esa probabilidad? Vayan ahí señalándomelo en el chat. Como fracción. ¿Sí? Como fracción.
¿Cuál es esa probabilidad? Y si no sabe, escriba no sé para poder revisar. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que al sacar una carta de este mazo, este sea un rey y sea un corazón? Bien, ¿cuál sería esa probabilidad? A ver si tenemos alguna respuesta. Para luego pasar a la regla del producto de probabilidades. ¿No? ¿No se sabe cómo hacerlo? ¿Cómo calcularlo? Ya, lo vamos a hacer entonces. ¿Ya? Porque no veo respuestas. Entonces, la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta sea rey y corazón, ¿sí? Porque aquí nos dice... esto nos dice la fórmula rey y corazón. Ya, Bauriendo nos responde que 4 partido en 13. Ya, vamos a ver. La probabilidad de que salga rey y corazón es 1 partido en 52. ¿Por qué? Porque sabemos que el total de cartas del mazo es 52. ¿Sí? El total de cartas del mazo es 52 cartas. Y de esas 52 cartas, ¿cuántas de ellas son rey y corazón? Una, ¿cierto? Porque hay un rey de trébol, un rey de pica, un rey de corazón y un rey de diamante. Por lo tanto, del total de cartas, de las 52 cartas, ¿sí? ¿Cuántas de esas 52 cartas son rey y corazón? ¿Sí? Una. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 1 dividido en 52. Y eso nos da 0,02 y eso por 100 nos da 2%. ¿Bien? Si no se entendió mi explicación, también lo escriben en el chat para poder volver, ¿sí? Porque voy a continuar. Entonces, tenemos ya las 3 probabilidades de la fórmula y ahora ¿qué hacemos? Las aplicamos en la fórmula o las reemplazamos y obtenemos que la probabilidad de que ocurra el evento, de que ocurra o de que salga una carta rey o corazón va a ser igual a 0,08 más 0,25 menos 0,02. ¿Bien? Aplicamos la fórmula. Hacemos esa suma y luego la resta y nos da 0,31 y eso por 100, nos da 31%. Ya, me preguntan si puedo repetir la probabilidad de A y B. Perfecto. La probabilidad de que ocurra el evento A y B es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Salga rey y corazón. ¿Sí? Entonces, imagina un mazo, ¿sí? De 52 cartas. De esas 52 cartas me están preguntando cuál es la probabilidad de que si yo saco una carta de este mazo de 52 cartas, esa carta sea rey y a la vez corazón. ¿Sí? Si recuerdan los mazos de cartas, como les mencioné, las cartas tienen un rey de cada pinta, ¿cierto? Hay un rey de corazones, hay un rey de diamantes, un rey de pica y un rey de trébol. ¿Bien? Por lo tanto, de las 52 cartas, solo hay una carta que es rey y corazón a la vez. Una, ¿cierto? ¿O alguien duda de eso? Si alguien duda de eso, bueno, créame que solamente hay una carta que es rey y corazón a la vez. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una carta de estas 52 me salga rey y corazón? Va a ser 52, que es el número total de cartas del mazo, y arriba vamos a poner el número de casos en que me puede salir una carta rey y corazón, que como les mencioné es una, porque solamente hay una carta que es rey y corazón a la vez. Por eso que es 1, ¿sí? Si me preguntaran cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo, esta fuera rey, solo rey, sin pinta, ahí sería 4 acá arriba, ¿sí? Porque me están preguntando cuál es la probabilidad de que salga rey, y en un mazo de 52 cartas tengo 4 reyes. Ahí sería 4. Pero me preguntan rey y corazón, y solamente hay una carta que es rey y corazón a la vez. Por tanto, por eso acá es 1, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Juan Rosas? Voy a continuar, ¿ya? Si no se entendió, me voy a pedir que explique de nuevo y volvemos, ¿ya? Entonces, luego de los valores los reemplazamos en la fórmula y sumamos y restamos. ¿Quedó muy claro? Ah, perfecto, bien. Seguimos entonces con la última regla y el último objetivo. Comprender y aplicar la regla del producto de probabilidades. Ya lo vamos a pasar un poquito rápido ya porque no tenemos mucho tiempo. Pero si no se entiende bien, vuelvan a ver esta clase. La regla del producto... Uy, ¿qué pasó ahí? Se movió. Déjenme modificar un poquito. Espérenme. La regla del producto... Ahí sí.
la regla del producto, dice que si se tienen varios eventos sucesivos e independientes entre sí, ¿sí? Si tienen varios eventos sucesivos, es decir, continuos, uno tras otro, y que son independientes entre sí, es decir, ocurrió uno, después el otro, ¿sí? La probabilidad de que ocurran todos esos eventos sucesivos se calcula aplicando la regla del producto. ¿Ya? Entonces, la regla del producto se aplica cuando ocurren dos o más eventos de manera sucesiva y eventos que no dependen uno del otro, sino que son independientes. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Antes del ejemplo, la fórmula, ¿sí? La probabilidad de que ocurra el evento A o B, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B. Ejemplo, si se responde al azar dos preguntas de alternativas, ¿sí? Imaginen que tienen un mini test, una mini prueba. Y esa mini prueba tiene dos preguntas de alternativas, ¿sí? Una pregunta, otra pregunta. Y cada pregunta tiene 5 opciones cada una, ¿sí? Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de si yo respondo al azar esas dos preguntas, cuál es la probabilidad de acertar a las dos? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en estos dos eventos yo acierte? Entonces, dice, tenemos dos eventos que son sucesivos, ¿sí? Responder al azar la pregunta 1, responder al azar la pregunta 2. ¿Bien? Dos eventos sucesivos, respondo uno, respondo la otra, e independientes entre sí. Respondo un evento que se realizó, la segunda pregunta, respondo la segunda pregunta, también un evento independiente. Son los dos independientes entre sí. Por lo tanto, hay que aplicar la regla del producto. ¿Bien? Entonces, la primera probabilidad va a ser, o mejor dicho, los dos tipos de probabilidades que tenemos que calcular son, primero, la probabilidad de acertar a la primera pregunta, ¿sí? Y B, la probabilidad de acertar a la segunda pregunta, ¿sí? Y cada una de esas probabilidades va a ser el número de casos posibles, ¿sí? Que vimos que cada pregunta, como dice el enunciado, tiene 5 alternativas o 5 opciones, ¿sí? Por lo tanto, el número total de casos posibles es 5, porque esas 5 puede ser correcta la A, puede ser correcta la B, puede ser correcta la C, puede ser correcta la D o la E. ¿Sí? Cualquiera de esas 5 puede ser correcta. Entonces, el número de casos posibles en la pregunta 1 sería 5. Y de esas 5, ¿cuántas pueden ser correctas? ¿Sí? O cuántas son favorables a acertar o a ser correctas es 1. ¿Sí? Porque de esas 5, solo una es la correcta, a no ser que el profe se haya equivocado. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de achuntarle a... Si yo respondo al azar una pregunta de 5 alternativas, la probabilidad de que yo la achunte a esa alternativa es de 1 partido en 5, que eso nos da 0,2 o 20%. Y la probabilidad de que yo la achunte a la segunda pregunta es exactamente la misma, ¿sí? Del total de 5 preguntas, nuestro número de casos posibles es 5, porque la pregunta tiene 5 alternativas, y de esas 5, ¿a cuántas puedo acertar? Una, porque solamente una es correcta, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que si yo respondo al azar una pregunta de 5 alternativas es de 1 partido en 5 y eso es 0,2. Bien, y ahora simplemente aplico la fórmula, la probabilidad de que ocurra A y B, o sea, la probabilidad de que yo acierte a las dos preguntas va a ser 0,2, que es la probabilidad de acertar a la primera pregunta, por 0,2, que es la probabilidad de acertar a la segunda pregunta. Y 0,2 por 0,2 me da 0,04 y eso por 100 me da un 4%. Por lo tanto, si ustedes en la prueba responden al achunte dos preguntas, aunque sus preguntas van a tener 4 alternativas, ¿ya? Pero si tuviesen 5 alternativas, si responden al achunte, tienen un 4% de probabilidades de achuntarle. Así que, si no sabe, yo les recomiendo que igual lo haga al achunte. Porque aunque la probabilidad es poquita, es 4%, es súper poquito, hay algo de probabilidades, ¿ya? Pero es muy, muy poquita. Así que si tiene alguna tinca, guíese por su tincada. Y si no, bueno, achunta al azar y puede tener un 4% de probabilidades. ¿Bien? Y hemos dado por finalizada esta clase. Muchas gracias por participar, por sus comentarios, por ser sinceros y decir cuando algo no se entendía. Y muy bien, seguimos entonces, vamos al break.
y luego ustedes vuelven con otra clase de historia. Bien, que les vaya súper bien. Un abrazo, un beso. No sé si nos vemos la próxima semana, pero si no, que tengan unas lindas vacaciones. Y nos vemos en la siguiente clase que tengamos. Chao, chao.